Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, la verdad que quiero también darle la bienvenida a todas las personas que han venido por primera vez, todos, y decirles que esta es la casa del Señor, también a la familia del pastor, una bendición, la sorpresa que le tuvieron. Bueno, iglesia, vamos a empezar, vamos a hablar algo precioso que Dios hoy tiene preparado para sus vidas. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto bíblico y después vamos a hacer una corta oración, ¿vale? El tema que yo hoy vengo a traerles es la parábola del sembrador. Es el tema que vamos hoy a tratar. Me gustaría que lo leyéramos todos, ¿vale? Está en Mateo 13, del 1 al 9. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén. Mateo 13, del 1 al 9. Leemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Voy a estarlo leyendo en la Reina Valera, ¿vale? Se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diga parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Digan, junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales. Digan, pedregales. Donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Digan, espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Digan, buena tierra. Y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta palabra. La palabra que tú hoy tienes preparada, Señor, para tu iglesia, Señor. Oramos para que tú, Señor, desde ya, Señor, empiece a tocar, Señor, sus corazones. Desde ya empiece, Señor, a abrir su mente, Señor, para que ellos puedan entender y comprender esta escritura, Señor. Tú quieres hablar hoy a través de tu santa palabra, Señor. Por eso desde ya quiero orar, Señor, por sus vidas, Señor, que puedan tomar esta palabra con muchísima madurez, con muchísima responsabilidad, Señor, y que la puedan colocar en práctica, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues vemos aquí que el Señor Jesucristo dice la palabra de que Él, a partir de Mateo 13, quiero que sepan de que empiezan a conocerse las parábolas del reino. Entonces, si empiezan a leer Mateo 13 ahí, a continuación se van a encontrar unas 7 parábolas todas seguidas. El Señor empezó a hablarles por parábola. Y alguno se pregunta, ¿y por qué les hablaba en parábola? Los mismos apóstoles se preguntaron también por qué les hablaba en parábola, cuando antes lo que Él hacía era hablarles como en los sermones que daba el Sermón del Monte, donde les explicaba muy claramente la constitución celestial. En Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 ustedes pueden ver que el Señor cuando les hablaba con muchísima claridad. Pero a partir de Mateo 13 han cambiado las cosas y el Señor empieza a hablarles por parábolas. Y hay una razón y el porqué, y es lo que hoy vamos a empezar a desarrollar. La parábola del sembrador, Él mismo, el Señor Jesucristo, la ha interpretado. Nos la ha dejado interpretada para que nosotros la podamos comprender. Por lo tanto, la vamos a ir interpretando como el Señor la ha ido dejando, pero nosotros vamos a traerlo un poco a nuestro tiempo, porque es bueno entender que la palabra del Señor es vigente. La palabra del Señor es vigente en todos los tiempos. Por lo tanto, vemos que el Señor hace una analogía, hace una representación, hace como una especie de ejemplos y les empieza a hablar con parábolas, pero empieza a utilizar cosas de la vida cotidiana normales, como un sembrador campesino que sale a sembrar. Entonces él empieza a ilustrar una
Un acto que para los judíos en su tiempo era muy normal. Hoy en día podemos hablar de un sembrador y de pronto pues algunos tenemos otro pensamiento, pero para ellos sí, porque era muy normal en su época que hubieran estos que trabajaban en la labranza. Aquí también se trabaja en la labranza, pero hoy en día el sembrar los campos han ido ya industrializando y se trabaja de otra manera, pero el Señor nos enseña una manera que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Imagínense por favor ustedes que el Señor Jesucristo lo primero que hace, dice la palabra, que Él dice que salió de una casa, y en esa casa hace poco, versículos atrás, les estaban acusando a Él de que Él estaba haciendo todo lo que hacía era por el príncipe de los demonios. Dice que ha salido de casa, el primer versículo de la Biblia dice de que salió de esa casa y se fue hacia el mar. El Señor, donde tenía su centro de operaciones, era en Cafarnaúm. Allí era donde Él se vivía y tenía su centro de operaciones, es más, donde Él vivía. Entonces Él se va para allí, para el mar de Galilea, y allí pues vivían, era de la pesca. Mire que Él, cuando Él hizo el llamado de Pedro, de Juan y de Jacobo y Andrés, que es hermano de Pedro, pues ellos eran pescadores. Y Él, cuando Él llega allí y se hace en la playa, mucha gente lo empezó a seguir. Pero era demasiada la gente, porque la misma palabra enseña que fue tanta la gente que Él le tocó subirse a una barca, porque era imposible estar ahí con las personas. Las personas ya los estaban siguiendo, los seguían porque querían recibir de Él sanidades, querían mirar los milagros, y obviamente las palabras que Él hablaba pues eran algo que la gente no estaba acostumbrada a escuchar, y ellos estaban sorprendidos porque hablaba con muchísima sabiduría, con muchísima autoridad, y la gente estaba sorprendida con todo esto. Por lo tanto, Él empieza a traer este ejemplo, que es una parábola de la vida cotidiana, y lo quiere poner espiritualizar. Quiere poner un ejemplo de algo normal de la vida cotidiana, que la gente lo pueda entender, pero lo espiritualiza para podernos dar una enseñanza del reino de los cielos. Entonces, Él empieza a hablar de que este labrador, ustedes se pueden imaginar, un labrador, el labrador es un campesino donde tienen, Gabriela, ¿me podrías por favor poner la imagen que le había pedido para que podamos más o menos comprender? Vemos aquí que el labrador empieza él y tiene un saco a su alrededor, y él empieza a sacar con sus manos y empieza a expandir la semilla, que era el grano, el trigo que él estaba extendiendo. Entonces la palabra empieza a enseñar de que este labrador lanza la semilla, y entre esas semillas una parte de eso ha caído en el camino. Por lo tanto, él habla de 4 caminos o 4 clases de tierras donde cae la semilla, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir entendiendo a medida. Entonces vemos que una cae dentro del camino, y él mismo explica de que una de la semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en una parte pedregosa, en pedregales, y dice que ahí ha salido una planta, ¿sí? Pero ellos, como todos, siempre el labrador está esperando que se dé fruto. Pues resulta que esas que cayeron en esos pedregales, salió la plantica, pero al salir el sol se secó rápido porque no tenía mucha tierra firme. Y después dice de que hay otra que cayó en los espinos, y que cuando crecieron los espinos ahogaron la planta y también murió. Pero una que sí cayó en una buena tierra fértil, en una tierra que produce fruto, y esa tierra daba fruto al 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. De eso se trata la parábola del sembrador, y la vamos a ir desarrollando. Yo espero de que aquí haya buena tierra, que haya buena tierra, y que esta palabra, porque el mismo Señor Jesucristo explica de que el labrador, Él es el mismo, Él es el labrador, que la semilla es la palabra de Dios, y que las aves que vienen a robarse la semilla es Satanás, que se lleva la palabra, ¿sí? Y entonces Él mismo empieza a aclarar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar, y de nuestro primer punto, el número de Romanos. Por lo tanto, quiero que sepas de que como son 4 clases de terrenos, pues lo hemos dividido este sermón en cuatro clases de terrenos.
Entonces, primero que quiero darles es unos pensamientos. Antes de empezar, me gustaría decirles unos pensamientos. La parábola del sembrador tiene como propósito mostrar 4 diferentes tipos de corazones a los cuales el sembrador divino predica su palabra. Entonces el Señor Jesucristo quiere mostrar 4 diferentes tipos de corazones, que es la tierra donde ha caído. Entonces hay 4 tipos, se está hablando de nosotros. Y el Señor sabía que cuando Él daba la palabra, esa palabra que Él estaba dando, dentro de la multitud que había en esa clase de terreno. Él era el predicador y estaba hablándole a este tipo de terreno. Y esto está ocurriendo hoy en día. El predicador, el pastor, en este caso yo como predicador, también nos sucede lo mismo. Enviamos la palabra y posiblemente en nuestras iglesias se encuentran varias clases de terrenos. Y entonces hoy vamos a empezar a analizar estos puntos para saber qué clase de terreno somos. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Vale? Por lo tanto, otro pensamiento dice, el Señor Jesucristo compara los corazones de los hombres con 4 diferentes terrenos con el fin de enseñarnos que no todas las personas están dispuestas a recibir la palabra de Dios. Por medio de esta parábola podemos ver que no todas las personas están dispuestas a recibir el mensaje de Dios. No todos están dispuestos a recibir la palabra. Ustedes se han podido dar en cuenta en sus familiares o amigos, y a medida los vamos a ir mirando todos estos ejemplos de que ha pasado esto durante toda la vida. Todas las personas no están dispuestas a recibir la palabra del Señor. No la quieren recibir. Sencillamente la rechazan. Viene la palabra, la rechazan, no me interesa. No quiero saber nada, no quiero que me hables de su Dios, no quiero que me digas nada. Y muchas personas pues rechazan esa clase de palabras, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar. Ahora sí, primer punto de Números Romanos, para los que toman nota, el terreno junto al camino. El terreno junto al camino. Entonces, Mateo 13, del 3 al 4. Dice la palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El mismo Señor Jesucristo más adelante la explica en Mateo 13, 19, y dice, en el Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que es sembrado junto al camino. Porque nosotros, y sobre todo el Espíritu Santo que trabaja a través de nosotros estamos encargados de dar una palabra que es de Dios. No es nuestra palabra, es la palabra que proviene del cielo, que viene de Dios. Y entregamos y damos esta palabra, la entregamos esta palabra, y ahí empieza a hacer una obra en sus vidas. Empieza a hacer una obra, esa palabra empieza a hacer una obra en su vida. Algunos la ponen en práctica, otros solo la oyen y otros la quieren aplicar a su vida. Por lo tanto, vamos a entender un poquito, y como les decía, el Señor Jesucristo mismo es el que explica de que Él es el sembrador. Él mismo es el que nos explica que la semilla es la palabra del Señor, y que la que cayó en ese camino no pudo salir. Entonces vamos a empezar a analizar que cayó en el camino, y la vamos a mirar paso a paso para ir entendiendo un poquito esto. Cristo mismo compara la semilla de un sembrador con la palabra de Dios, y compara ese camino con corazones de personas que son como una especie de, algo que rechaza. Digamos, viene la palabra y la persona automáticamente le pone como un escudo y la rechaza, no la arrebata. El Señor empieza a enseñar porque es un terreno duro. El terreno del camino, lo que tienes que entender es que por el caminar de mucho tiempo ese terreno se ha convertido en un terreno duro. Y así como estamos hablando que ese terreno está representado en los corazones, pues entonces está mostrando de que hay corazones duros. ¿Ustedes creen que hay corazones duros? ¿Creen que hay corazones duros
que uno les habla, les dice a la persona si tiene ese corazón duro, pero es que se le habla de muchas maneras, se le dice de muchas formas, se le dice de todo, pero esas personas no quieren, rechazan todo lo que sea de Dios. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar esto y a empezar a entender este camino, y lo vamos a dividir en 4 partes. Primer punto, el ciego espiritual. El ciego espiritual. El terreno junto al camino representa a las personas que han decidido en su mente no aceptar nada que tenga que ver con Dios. No quieren saber nada de Dios. Automáticamente cuando uno les habla de Dios es como una compuerta que ponen y automáticamente rechazan todo lo que venga de Dios. Esas personas están ciegas espiritualmente. Y no solamente están ciegas, sino también están muertas espiritualmente. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Mateo 13, 10, 15, el Señor empieza a enseñarnos de que este ciego espiritual ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo, pero es que lo más triste, y no es para sorprendernos, es que está ocurriendo en este tiempo. Ocurre en este tiempo. Entonces, en Mateo 13, del 10 al 15, los mismos apóstoles empiezan a preguntarle al Señor cuál era la razón de por qué ya no les estaba hablando con claridad, sino que les estaba hablando con parábolas. Entonces el Señor les responde a esa pregunta y dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué no lo leemos todos y verá que vamos entendiendo mejor la palabra? El 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ya está diciendo que ese corazón se ha endurecido, corazón se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dice que el Señor Jesucristo les lleva a un pasaje de Isaías y Él empieza a mostrar de que este pueblo que está ahí, ¿sí? Pero primero dice algo muy importante, que esto es importante para nosotros y como iglesia yo quiero que lo podamos interpretar porque es una bendición. Dice el Señor, dice, porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Voy a explicar un poquito esto. Hoy podemos decir de que muchas de las personas y los que están estudiando, los discipulados, esas personas tienen, y los que siguen estudiando, Dios le va a dar más. Dios le va a dar más sabiduría. Todas esas personas que les interesa querer verdaderamente, que quieren estudiar la palabra, que lo están demostrando, que van a las clases, que están allí, que están sacando tiempo en sus casas para estudiar su palabra, Dios les va a dar más. Quiero que crean eso porque la palabra lo está diciendo. Pero esas personas que dicen que lo poco que tiene, ¿se les será qué? Pues lamentablemente déjeme decirle que si aquí hay personas que han menospreciado y están menospreciando lo que es la palabra y no la quieren recibir para su vida, la misma palabra lo deja muy claro, que lo poco que tiene se les será quitado, y no por Dios, sino mismo enseña de que van a venir las aves y van a venir a robarse eso poco que tienen y no va a quedar con nada. Por lo tanto, es precioso este versículo. Para nosotros es una promesa para la iglesia que debería darnos alegría. Obviamente si estamos queriendo más. ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más de Dios? Verdaderamente que quieran de verdad del Señor. Hoy nos vamos a dar de cuenta que aquí hay de todos los terrenos.
Ustedes mismos lo van a ver, ustedes mismos se van a identificar, yo no les voy a decir nada. Ustedes, el mismo Espíritu Santo les va a ir mostrando la cantidad de cada clase de terrenos hay en sus vidas, ¿vale? Por lo tanto, dice, estas personas cierran esas puertas, su mente, si no quieren ser salvos, no quieren recibir la palabra, les fastidia todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que saber, que las personas que están con ese corazón duro, porque el camino, ustedes miran en la imagen, veían de que ese camino, y no hace falta, sino que ustedes se imaginen un poco, está claro de que el terreno donde ha pasado la labranza, y donde ha pasado, si ha sido por bueyes, y han pasado con una, abriendo la tierra, le han estado moviendo, ese terreno es muy diferente al terreno por donde uno camina. Porque ese peso y el caminar del diario se ha endurecido esa tierra, y está claro que cualquier palabra que caiga en un corazón duro, pues entonces es cuando viene el enemigo, que vienen las aves y se roban esas palabras. Por eso el Señor representa a las personas que posiblemente nosotros podemos tener amigos así, familiares así, personas que son así, de esa manera, que uno les dice, les habla, pero mira que esto que estás haciendo, esto está mal, arrepiéntete, esto que la vida que estás llevando, y no, a mí no me digan nada, déjame vivir, y empiezan a actuar de esa manera. Esos son corazones duros. El único que puede ablandar esa tierra es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Espíritu Santo sí puede hacer esa obra, ¿vale? Segundo subpunto sería el religioso, la persona religiosa. El terreno junto al camino, estamos mismo hablando solamente en el primer punto, que es en el camino, ¿vale? No nos hemos salido de ahí, ¿vale? Entonces, el segundo punto, subpunto del camino, es el religioso. El terreno junto al camino representa a las personas que por defender su religión prefieren rechazar el camino de la salvación. Prefieren rechazar. Y estas son personas que uno les habla y le dice que mira que la palabra del Señor enseña de que tú no puedes adorar imágenes, que toda esta tradición que llevas viviendo no es el camino, tú tienes que hacer caso a Jesucristo, permite que Él pueda abrir, y que la salvación está en Jesucristo, no está en ninguna de estas imágenes, y bueno, una cantidad de cosas. Y uno les habla y ellos les dicen, empieza a decir, yo soy católico, apostólico y romano, y si no quiero ofender a nadie, lo digo es porque a mí me lo han dicho. Yo no sé si algunos de aquí también les han dicho esto cuando uno les habla a las personas, y se defienden con esta excusa: en la religión de mis padres yo he nacido, y en esa religión yo voy a morir. Lo fuerte es que confiesan hasta con su misma boca que van a morir. Lo que yo les quiero decir es que estas personas solamente se han querido, se tapan los oídos para no escuchar, no quieren recibir, no quieren. Ese es un terreno donde uno les habla y ellos se endurecen y parece ser como si uno los estuviera atacando. Cualquier cosa que uno les diga sienten es como si uno los estuviera atacando. Pero nosotros no estamos atacando nada. Lo único que les hablamos es de Jesucristo, y les empezamos a hablar por medio de la palabra de Dios de que hay un camino que se llama Jesucristo, pero Dios deja muy claro en la palabra de Dios, lo deja muy claro por todas partes, de que Él no le agradan las imágenes y la idolatría. Lo deja muy claro, y uno se lo dice y se lo dice, pero esas personas siguen cerradas diciendo que no, que a ellos no les interesa, que es así, porque viven una religiosidad, una tradición que llevan de mucho tiempo trayendo con esto. Por lo tanto, vamos a mostrar en la Biblia a ver si hay un ejemplo. ¿Ustedes creen que en la Biblia hay algún ejemplo de personas que no quieran, religiosos, que no querían recibir la palabra de Dios? ¿Saben de alguien? ¿Me pueden decir un nombre? Los fariseos. Los fariseos eran el mejor ejemplo que podía tener en el tiempo del Señor Jesucristo. Podía ver el ejemplo de que cuando se le hablaba, ellos automáticamente creían era que los estaban atacando, y se cerraron a todo lo que tenía que ver con respecto a Jesucristo. Hechos 7, 51, 60. Mira lo que dice la palabra. Estaba hablando Esteban, el primer mártir de la fe. Antes de morir, dice estas palabras:
Dice la palabra de sí, le dice y le empieza hablando fuerte, porque él le está hablando. Mire, yo a Esteban siempre cuando miro a Esteban, yo cuando lo veo yo digo, este es un león dormido. Yo digo que es un león dormido porque él era uno de los 7 diáconos que oraron y le pusieron las manos. Y pusieron hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvieran a las mesas, mientras que los apóstoles empezaban a preocuparse por el estudio de la palabra. Estudio de la palabra. Estudio de la palabra. ¿Creen que es importante estudiar la palabra? Resulta que cogen a Esteban, oran por él, y él, después de que lo ora, él no se quiso conformar con la asignación que le había dado, y lo encontramos evangelizando nada menos y nada más, sino al Sanedrín, que está conformado por 70 sacerdotes. Él estaba allí delante de todos esos sacerdotes que son estudiosos de la palabra de Dios, y les está hablando y empieza a decirle una cantidad de cosas con respecto a Jesucristo, demostrando que ellos son unas personas que no están en pecado, y les empieza a mostrar. Ahora sí, entendiendo el contexto, lo vamos a leer. Empieza a decirles, hablándole fuerte, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está ¿qué? ¿Cómo está el corazón? Duro. Dígalo, ¿cómo está el corazón? Duro. E incircuncisos de corazón y incircunciso de oídos. También tienen sus oídos cerrados, no quieren escuchar porque no quieren, son duros de servir. ¿Sabe qué significa duros de servir? Esta es la parte del servicio. O sea, esas personas son altivas, les cuesta doblegar su cuello para postrarse delante de Dios. Son duras de servicio, ¿vale? Por lo tanto, llega y le dice: al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. Mira lo que les está diciendo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, refiriéndose a Jesucristo, de quien vosotros ahora has sido entregadores y matadores. O sea, ¿le está llamando qué? Asesinos. Está diciendo de que ellos fueron los que mataron al Hijo de Dios. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Así, sí, así dice que crujían los dientes contra él, se lo querían, sí, ya lo estaban mirando y crujían los dientes y tenían mucha rabia. Mira lo que hacía, enfurecido en el corazón. Fíjense, pero Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Diga, se taparon los oídos. ¿Qué estábamos hablando del profeta Isaías? ¿De que qué hacían ellos con sus oídos? No querían escuchar. No quieren escuchar. Mira estos, los del Sanedrín, que hicieron: se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Personas del camino con un corazón duro. El religioso muchas veces es así, con un corazón duro, no quiere oír. Se le dice: mira, hermano, que esto lo que tú estás haciendo no está bien, que la palabra lo dice, y siguen con el mismo, y siguen, y parece que creen que uno los está atacando, y no se trata de que lo estemos atacando, sino que es la palabra de Dios la que está hablando. No estamos inventando nada, está en la misma palabra, estamos diciéndole lo que hay. Otro punto, tercero, es el burlador. ¿Creen que hay así? Personas burladoras, personas que les gusta burlarse de Dios. Están así por todas partes. Convivimos con ellos en el trabajo, por todas partes. En sus trabajos no tienen compañeros de que se burlan.
No se burlan de su vida, no se burlan de todo lo que tenga que ver con Dios. Hasta peor, dan un paso más allá, blasfeman en contra del Señor. El terreno junto al camino representa a las personas que para justificar su vida licenciosa, o sea, son inmorales y pecadoras, prefieren tomar en burla todo lo que tiene que ver con Dios y su santa palabra. Prefieren tomar en burla. Prefieren tomar en burla. Son burladores, blasfemos que se ríen de Dios para justificar sus actos de inmoralidad, como el alcoholismo, homosexualismo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay un montón de cosas que podría darles aquí una lista. Pero para poder justificar todo eso, ellos pueden llegar y empezar a burlarse. Tanto se burlan de tus cosas, se burlan de ti, se burlan de todo, porque ellos, y no lo has escuchado a veces hablar a personas que le dice uno, mira, hay un infierno y quiero que sepa de que si las personas no cambian puede haber un infierno, y la gente dice, pues nos vamos para el infierno a bailar, a fiesta. ¿Se lo ha dicho alguno o no? Pues al único a mí que me ha dicho estas cosas. A mí me lo han dicho, que se van a ir allí a disfrutar, que allí va a ser una fiesta, en el infierno van a estar de fiesta. En su ignorancia, burlándose, hablando de cosas que no entienden, no saben lo que hablan, no entienden. ¿Tienen el corazón qué? ¿Cómo tienen el corazón? Duro, endurecido. Vamos a mirar la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Dice Pedro hablando, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, y andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? O sea, están diciendo, ¿cuándo es que va a venir Jesucristo? ¿Sí? ¿Por qué desde el día de que los padres durmieron, o sea, del Antiguo Testamento, que están durmiendo desde ese tiempo, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? O sea, no ha pasado nada. ¿Dónde está la venida de Jesucristo? ¿Ven que hay personas así? Hay gente que se burla todavía de siempre, que viene, que Cristo viene, ¿y cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Nosotros creemos que Jesucristo va a venir. Esa es la promesa bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Jesucristo va a venir, porque Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Va a venir por nosotros, nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Por una eternidad vamos a estar con Él. Creemos que Jesucristo va a venir, es nuestra promesa, lo creemos. Por lo tanto, otra persona es el impenitente, o sea, la persona que no se arrepiente, que le gusta vivir en el pecado. Ellos saben, inclusive, que están a veces cometiendo pecados. Hay personas que saben que están haciendo mal. Personas que saben que lo que están haciendo no es correcto, lo saben, pero igualmente lo practican. Lo practican porque sencillamente ellos saben y lo quieren hacer. Son personas que no se arrepienten y les da igual. Uno les habla. El terreno junto al camino representa a las personas que, sabiendo que se van a condenar por la vida sucia y pecaminosa que llevan, prefieren voluntariamente ir al infierno antes que abandonar su pecado. Lo dicen, uno les habla y le dice que mira, que esto lo lleva a llevar. Yo sé, y me lo han dicho también, vuelvo y le digo, a mí también me lo han dicho personas, dicen, yo sé que me voy a ir al infierno. Como para que dice, no me diga más nada, yo ya sé que estoy mal, yo con Dios, y yo sé que yo me voy a ir al infierno porque yo sé que estoy haciendo mal, pero déjeme vivir la vida así como llevo. Personas que saben, porque han tenido luz de la palabra, personas que han pasado por la iglesia, han recibido algunos mensajes, pero como vuelvo y les digo, no tienen crecimiento en la palabra de Dios, pues esas personas fácilmente el enemigo los tiene allá afuera y los ha llevado y los ha arrastrado. Y hoy en día, déjenme decirle que yo era una de esas personas, porque yo quiero que sepan de que yo hace 28 años aproximadamente fui por primera vez a mi iglesia, a una iglesia con mi esposa. Nos acabábamos de casar y a los 6 meses recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Y los primeros 3 añitos de vida, porque yo estaba con 18 años que me casé con ella, pues eso lo pasé dentro de una iglesia. Mi matrimonio, los primeros 3 años de edad, y yendo a la iglesia. Y así como me ven ustedes que quiero estar ahí buscando, pues así me ocurrió allí. Vivía, iba a la iglesia, si hacían reuniones, yo iba. El martes también, el jueves también, el sábado también, ahí iba. Pero resulta que pasó algo, que yo no me fundamenté en Jesucristo. Yo no conocí, sino cogí todo, simplemente ir ahí a la iglesia, y me gustaban las reuniones, la alabanza y todo eso, y fácilmente, por no tener conocimiento de la palabra, el enemigo me arrastró y me hizo mucho daño a mí y a mi familia. Pero yo quiero que sepa que yo he pasado por estos procesos. Si Dios me tiene hoy hablando aquí esta palabra, no es porque yo no lo haya vivido, yo lo he vivido. Sí, o personas que la semilla, pero la palabra del Señor dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará conforme para lo que yo le he enviado. Isaías 55:11. Hay palabras que se pueden haber dado hace muchos tiempos, pero Dios, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Me salió un poco el tema, pero es importante. Mira, piensa en esto. Vamos a hablar de estas personas, estos impenitentes. Esta gente que sabe que se va a ir al infierno y sin embargo siguen en las mismas, no tienen ningún temor. Juan 3, 18, 19. Mira lo que dice la palabra con respecto a estas personas. El que en él cree, ¿hay alguien que cree aquí? ¿Hay alguien que cree o no? Bueno, pues mira que nos está hablando Dios aquí. El que en él cree no es condenado. Digan un amén. Mira lo que le estoy diciendo, lo que está diciéndole la palabra. El que en él cree en Jesucristo no van a pasar la eternidad en el infierno. Lo voy a decir otra vez a ver si lo creen, es verdad. Si hay alguien que crea en Jesucristo, quiero que sepan que no van a estar nunca en el infierno. Eso es lo que está diciendo la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Ya está condenado. Las personas que no creen, que no quieren creer, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira la condenación. Quiero que sepa cuál es la condenación, mírala. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? ¿Amaron más qué? Se gozaban, se complacían con todo lo que hacían. Romanos 1:32. Dice la palabra de que no solo practican hacer las cosas más, sino se complacen con todo lo que los demás hacen, esas cosas. Se complacen con todo eso. Por lo tanto, y después termina diciendo, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Aquí deberíamos ya preguntarnos, en todos estos terrenos que hemos estado hablando, ¿cuál es el terreno? ¿Cree que hay alguno de esos terrenos? Yo espero que no. Que nuestro terreno sea un terreno que no sea este terreno. Y yo espero que la iglesia y los que estamos aquí no seamos parte de este endurecimiento de corazón, de este camino que está duro. ¿Vale? Segundo punto, el número Romanos, el terreno pedregoso, iré un poco más deprisa. Mateo 13, 5, 6. Parte cayó en los pedregales porque no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenían raíz, se secó. Yo les estaba diciendo anteriormente de que por no tener fundamento en Jesucristo, y la misma palabra lo enseña, el Señor Jesucristo lo enseña con los dos cimientos, el que está fundamentado en la roca con el que está fundamentado en la arena. El que no está fundamentado en conocimiento, por eso es que, ¿cuántos están estudiando la palabra de Dios aquí haciendo discipulado? Levanten la mano, por favor. Pues déjenme decirles que ustedes lo que están haciendo es poniendo bases sólidas y se están fundamentando en Jesucristo. Y los demás, pues, deberían de plantearse esto, replantearse, porque yo he hablado con más de uno de los que están aquí, que son alumnos míos, y han dejado sus estudios. Y siempre les digo, no dejen los estudios. ¿Por qué dejan los estudios? No, es que tengo que ir a servir allí, que tengo que hacer esto. Sí, está bien, pero no deje, no, porque yo ya lo viví.
ustedes con el enfoque de que el servicio sí está bien, hay que servir, pero también puede estudiar la palabra de Dios. No deje los estudios. Si es que no es un capricho mío. El Señor no enseña, esta parábola es exclusivamente neta de la palabra de Dios. Y la gente deja los estudios porque sí, pero lo que no se dan de cuenta de que el enemigo sabe qué tanto tú sabes de Dios. Porque él sí sabe. Él sabe tú qué es lo que tú sabes. Y él con sus mentiras, porque es un mentiroso, y si es padre de mentiras, viene y te dice una mentira y tú te la crees. Porque no tienes identidad en Jesucristo. Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. Él sabe y busca el momento, en el momento que está y en el momento cuando venga. Cuando tú te das cuenta, estás en una discoteca. Estás en una fiesta, estás fumando, estás haciendo cosas porque resulta y dice, ¿y qué me pasó? Porque lo digo por experiencia. Yo viví 14 años apartado del Evangelio, apartado de Cristo. Un delincuente, narcotraficante, borracho, de todo. Yo, y no me da vergüenza decirlo, porque Dios me ha sacado otra vez de allá de ese lodo y me ha traído y me ha llevado a donde Él ha querido. Pero yo lo digo por experiencia. Yo empecé en el Evangelio por no tener fundamento en la vida cristiana. El enemigo me hizo daño porque él sabía que yo no sabía nada. Y por esa razón, y aquí hay muchos que yo les he dicho, no deje los estudios, mira, continúe, siga, pero no los dejes, porque esto es lo que te va a hacer firme a ti en tu vida. No me voy a detener aquí porque si no termino la prédica, pero verdaderamente es importante que mediten en esto. Mateo 13, 20, 21. Mismo Señor enseña con respecto a este terreno pedregoso, el mismo, acuérdense que Él dejó la explicación de este versículo. Ustedes en su casa lo van a leer, este capítulo de Mateo 13, y se van a dar de cuenta que es precioso esta parábola. Mateo 13, del 5 a 6, ya lo habíamos leído, ¿no? Vale, y por lo tanto vamos a mirar la explicación del Señor Jesucristo. Mateo 13, del 20, 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. ¿Ven que hay personas así? Han pasado por aquí muchas personas así, ¿eh? La recibe con gozo, recibe la palabra, ay, qué bonito canta, ay, qué bonito esto, y recibe con gozo cualquier palabra, amén, y todo eso. Y al cabo del tiempo de 3 meses, ¿dónde está el hermano este que venía a la iglesia, que yo lo veía como muy emocionado y estaba? Pues resulta que está otra vez allí. ¿Por qué? Porque es que no se trata de recibir con gozo, sino se trata de coger esa palabra y aplicarla a su vida. Y no se trata de escuchar. Pero no se trata de escuchar, la misma palabra lo dice y lo vamos a ver. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Digan corta duración. Díganlo otra vez, es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque es que creen que es que el evangelio o el cristianismo eso es un mar de rosas, que todo esto es maravilloso y que la vida te va a cambiar. No. El que te esté vendiendo eso es un mentiroso. La vida del cristiano, el Señor Jesucristo, que tenemos que vivir aflicciones por Él, pues las tenemos que vivir, porque Él las vivió. El que te esté diciendo de que la vida tiene que ser color de rosas, déjeme decirle de que está engañando. Es decir la verdad. La palabra del Señor mismo lo está diciendo aquí. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezas. Son personas que no quieren pagar el precio, que quieren todo fácil, que se devuelven otra vez a su antigua manera de vivir. Algunos que eran brujos y dejaron de por un tiempo y vuelven otra vez a volver a la brujería. Eran religiosos y vuelven otra vez. Algunos van más allá, se meten en sectas por no tener conocimiento de la palabra. Al principio sí, todo muy bonito, qué precioso, ay, es que la pasa rico, pero ¿y qué pasó después de 3 meses, 4 meses? Nosotros somos de parte del Ministerio de Consolidación y el pastor lo sabe. Y aquí, desde hace mucho tiempo, ya le puedo decir
de que si las personas que estuvieran aquí, que han venido por esta iglesia, pasaran, nosotros teníamos que hacer 5 reuniones y no 2, los domingos. ¿Sí no es así, pastor? Es exagerado. Cada culto, ustedes pueden ver que tienen 5, 7 personas, 7, 5 en el primer culto, en el segundo, en el culto. ¿Y dónde están? Gracias a Dios esto está cambiando. Nosotros estamos orando mucho y estamos trabajando con un equipo para poder hacer posible. ¿Y en dónde estamos haciendo posible? Tanto del trabajo que se hace en el Ministerio de Oración como en el estudio de la palabra, porque muchas personas han venido a esta iglesia gracias a los estudios y pueden empezar a poner bases firmes. Por favor, de verdad, mediten bastante en eso si no creen que es importante que ustedes puedan, porque esta parábola es netamente de la palabra de Dios. Otro punto de este punto sería, el subpunto sería el cómodo. Personas que son cómodas. Esas personas son de esas que quieren todo fácil, que quieren todo, no quieren esforzarse. Entonces vienen a la iglesia, cuando quieren a ponerle como que adquieran un compromiso, ya, no, a mí no me diga nada. Pueden estar toda la vida, pues 5, 6 años, 7 años, sentados ahí, simplemente viniendo simpatizantes. Son simpatizantes. Creen que esto es un club social. Esto no es un club social. Este es el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro de que nosotros, Él que era el que vino a servir, pues ¿cuál sería mi título más alto? Si Él es el servidor, ¿cuál sería el título más alto que yo podría aspirar? El de siervo. Él, lo mismo lo enseña la palabra, Él vino fue a servir. Y si el título de Él es el de siervo, pues yo no puedo ser mayor a mi maestro, por lo tanto el mío tiene que ser el de siervo. Lucas 9, 56, 57. Dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno que estaba bastante emocionado con el Señor Jesucristo, claro, lo veía hacer milagros, le alimentaba, era famoso, la gente, mira cómo lo persigue, mira cómo lo reclaman, mira cómo lo quieren tocar, mira todo esto, da comida, multiplica los panes, no nos va a faltar nunca la comida ni nada. Entonces esas personas vino y le dice el Señor Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recuerdo una prédica que no recuerdo quién lo dijo, sino que el Señor le dijo así: mira, no tengo nada. ¿Quieres seguirme? Dice: no tengo a dónde recostar la cabeza. El Señor sabe lo que hay en el corazón de cada persona, y si Él le habló a esa persona de esta manera es porque sabía lo que había en el corazón. Él sabía lo que había en el corazón de ese hombre. Cada respuesta que el Señor Jesucristo le hacía era porque Él conocía las intenciones del corazón de la persona. Por esa razón le dijo así. Creía que de pronto en el Evangelio simplemente iba a ser de una vez lo baja de esa nube. Venga, quiero que sepa que yo no tengo ni siquiera dónde dormir. Y el Señor le enseña, le habla fuerte a esta persona. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el Evangelio. Tomar la cruz. Cada día tenemos que tomar la cruz. Ese es el verdadero Evangelio. No podemos creer que de pronto que el Evangelio es que tiene que ser todo maravilloso. Entonces estas personas cómodas sencillamente quieren vivir una vida cómoda, pero que no tienen compromisos con Dios. Entonces esas personas son las del segundo terreno, que es el terreno pedregoso, ¿vale? Por lo tanto, segundo punto, el oidor de la palabra. Segundo subpunto, el oidor de la palabra del terreno pedregoso. Pensamiento: el terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra de Dios pero jamás la ponen en práctica. ¿Cree que hay en la iglesia así? ¿Sí o no? Claro, si está llena. No estoy hablando de esta iglesia, por favor, lo siento, estoy hablando a nivel universal. Aquí no ocurre eso. Queden tranquilos que aquí no pasa eso.
Déjeme decirles de que la misma palabra enseña de que el oidor de la palabra son personas que solamente vienen a escuchar, pero a ponerla en práctica, ¿no? Oidores de la palabra. Ezequiel 33, 30, 33. Mira lo que dice el Señor, hablándole a Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. O sea, le está diciendo de que él es un predicador. Los hijos del pueblo se están burlando de él, se mofan de él. ¿Sí? ¿En dónde? En las paredes de las casas, se están burlando de él. Mira lo que dice aquí, después. A las puertas de la casa, y hablan el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo, mira lo que dicen ellos, vení ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Es un predicador que está hablando la palabra de Dios. Así como el pastor, como nosotros los que subimos a llevarle la palabra. Mira lo que dicen ellos. Y vendrán a ti como viene el pueblo. O sea, van a venir hacia él. Y estarán delante de ti como pueblo mío. O sea, se están burlando, pero vienen y se hacen hacer. Están ahí como si fuera el pueblo de Dios. Mira lo que está diciendo. Están hablando de ti, pero vienen y después se sientan ahí a mirar cómo está hablando. Mira lo que está diciendo. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, aduladores. Hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿No están aquí? O sea, las personas no están en donde tienen que estar, sino andan pensando en ¿qué? ¿El corazón en qué? En la avaricia. Dice que andan en la avaricia, están pensando en sus deseos, en la avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. O sea, le están diciendo, ay, mira qué bonito habla, ay, mira qué precioso que tal. Son así, o sea, le pueden decir, de pronto ustedes podrán conocer personas que les gusta cómo habla, cómo predica la palabra, cómo hace, pero ponen en práctica la palabra que le está dando. Eso es lo que está diciendo. Dice, aquí tú eres como ellos, como un cantor de amores, hermoso de voz y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero, aquí, vamos a leerlo todos, por favor, pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Por lo tanto, es bueno que entendamos. Mira lo que dice aquí. Pero cuando ello viniere, Jesucristo venga a la tierra, pero cuando ello viniere, o sea, cuando Jesucristo venga, mira, y viene ya, sabrá que hubo profeta entre ellos. ¿Por qué? Porque se han quedado. Muchas personas se van a arrepentir, porque el Señor Jesucristo, y él estaba ahí el predicador diciendo, dejen de pecar, dejen ya la amante que tienes, deja de estar haciendo esto, deja de estar robando, deja de estar haciendo esto, y el predicador dígales, pero ellos no quieren oír, no quieren hacer caso, son simplemente oidores, cierran oidores, pero no quieren practicar nada. Por lo tanto, dice que cuando Jesucristo venga, van a reconocer que esas palabras de ese profeta eran de Dios. ¿Y dónde se van a dar de cuenta? Porque no fueron llevados con el Señor Jesucristo. Vamos a mirar Romanos 2:13. Mira lo que dice la palabra apoyando este punto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No se trata de oír, se trata de hacer. Vuélvalo a decir, vamos a decirlo todos. No se trata de oír la palabra. 3. Vamos a decirlo todos. No se trata de oír la palabra. Se trata de hacer la palabra. De eso se trata el Evangelio. Tercer punto en número romanos, el terreno espinoso. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mira la explicación del Señor Jesucristo de estas personas. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este ciclo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. O sea, ¿no dan qué? Fruto. Esa palabra no da fruto. Es más importante su vida, porque esto es un tipo de persona que sencillamente recibe la palabra, pero los afanes de la riqueza son más importantes los negocios que tienen, los negocios, porque a veces algunos han dejado de venir a la iglesia porque para ellos es más importante su negocio, el negocio que tienen, que venir a una iglesia. Entonces eso es afana las riquezas, afana las cosas del mundo, esos bienes materiales, pero de Cristo no nada. Entonces ahí es cuando viene el afán de la riqueza, que son las espinas, ahogan esa planta, la ahogan y se mueren espiritualmente. Entonces eso es lo que enseña la palabra, que son afanosos en su esto. A ver, vamos a leer este pensamiento. El terreno espinoso son las personas que escuchan la palabra, pero su amor por las cosas materiales las aleja de Dios para siempre. El amor por las cosas materiales. Mateo 19, 16, 23. Un ejemplo, por favor, búscalo, escribe. Los que están escribiendo, lo quiero simplemente, por cuestiones de tiempo no lo voy a explicar. Pero aquí vemos el caso del joven rico que viene a hablarle a él y a decirle de que él ha guardado toda la ley, pero el Señor cuando le dice, vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Vuelvo y le digo, el Señor Jesucristo conoce el corazón de todas las personas. Y cuando le respondía era porque sabía que era lo que había en el corazón de él. Por esa razón le dijo que vendiera todo lo que tenía. Por cuestiones de tiempo quiero que lo busquen ustedes, pero es parte del sermón. Y quiero que lo entiendan, de que el Señor Jesucristo le enseña, de que esto no se trata de la riqueza. O sea, tu dinero no te va a comprar la salvación. Todo el dinero que tú tengas en el mundo, por mucho que tengas, eso no te va a comprar la salvación. No te la va a comprar. Por lo tanto, el Señor lo deja muy claro de que para que pueda venir a Él, la única manera es que deje esa avaricia con respecto al dinero que tiene, ¿vale? Segundo punto, el idólatra, que también es con respecto pasado al dinero. El terreno espinoso representa a las personas que aman tanto las cosas de este mundo que terminan perdiendo su alma. Esas personas aman todo con respecto. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 9 a 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque cree que hasta ahí. Traspasados de con muchos dolores. Vemos aquí de que la misma apóstol Pablo enseña de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el codicioso, esa persona codiciosa que está totalmente deseando más, tiene pero quiere más, y Dios le ha dado, lo ha bendecido, pero todavía quiere más, y ese afán por conseguir más lo está apartando de Dios. Ese afán por la riqueza, de querer llegar a ser más, cuando no ha puesto la mirada donde la tiene que poner, que la tiene que poner la mirada en los cielos. Está poniendo la mirada en las cosas terrenales. Por lo tanto, vamos a terminar con este último punto, que es el buen terreno. Este es el buen terreno y yo espero que haya buen terreno. Pregúntale al hermano que tiene al lado, hermano, ¿tú qué terreno eres? Pregúntale. ¿Qué terreno eres? ¿Eres el del camino? ¿Tienes el corazón endurecido? ¿Eres el de los pedregales? ¿O eres el de las espinas? ¿O eres este camino que vamos a empezar a estudiar, que es una buena tierra? ¿Cuántos son buena tierra aquí? Eso lo vamos a ver es no con un amén, sino con el estilo de vida. Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y al cual 30 por uno. Y el Señor lo explica, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Esto es precioso.
Es que no solo eso es, sino que la entiende. Es que aquí, yo sé que ustedes, cuando empiezan a identificar a todas esas personas, seguro van a saber, este es igual a mi tío, mi primo, mi amiga y esto. Que le habla, pero no entiende, le dice, no entiende. Pero mira, este es de la buena tierra, mira lo precioso que dice. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende la palabra. ¿Y qué? ¿Y da qué? Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Por lo tanto, esto también está dividido en el verdadero creyente. ¿Hay verdaderos creyentes aquí? El buen terreno representa a aquellas personas que aman y obedecen la santa palabra de Dios para su salvación. Juan 14, 21, 23. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Hay alguien que ama al Señor aquí? Pues dice que tenemos que guardar sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mira la promesa. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo voy a volver a leer. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿Hay alguien que ama al Señor aquí? Mira lo que les está diciendo el Señor a ustedes. Está diciendo de que Él nos amará y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dijo Judas, no el Iscariote, lo aclara, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mira la promesa preciosa, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Mira aquí la promesa. Y quiero un amén grande. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Sus Dios maravilloso habitando con nosotros. Habitando con nosotros. El espiritual, el buen terreno representa a las personas que están siendo transformadas diariamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que esté siendo transformada diariamente por el Espíritu Santo? Pues mira, 2 Corintios 3, 17, 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos nosotros, los que estamos aquí, mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor. Mira lo precioso, cuando estamos en el Espíritu, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Nosotros no somos igual a hace una semana y de pronto no somos igual a hace 20 años cuando conocimos del Señor. Hemos cambiado, hemos sido transformados poco a poco y todo eso ¿dónde? Ha sido por medio de la palabra. Así, por medio, dice que por medio de un espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra. Levanten su espejo. Ese es su espejo, porque tú miras ahí te ves, te reflejas a Jesucristo y necesitas mirarte a través de la palabra de Dios. El hacedor de la palabra, ojo que el otro era el oidor de la palabra, el hacedor. El buen terreno representa a las personas que ponen en práctica la palabra de Dios y son guiadas por el Espíritu de Dios. ¿La ponen en qué? En práctica. Gálatas 5, 22, 23. Esto es el fruto de ponerla en práctica. Tú ponerla en práctica y tienes que llevar estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos como frutos. ¿Somos hijos de Dios? Este es el fruto que Dios está esperando que nosotros estemos dando, sí, verdaderamente. Mira para terminar, el Hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? El buen terreno representa a los verdaderos hijos de Dios, que por su obediencia y santidad tendrán entrada en el reino celestial. Entrada en el reino celestial por su obediencia y por la santidad. Filipenses 3:20, mira lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? De donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Y mira, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Efesios 2:19 dice, así que hermanos, todos los que estamos aquí, mira, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos es los que caemos
los que somos en buena tierra, los que hemos caído en esa tierra para dar fruto al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a empezar. Es maravilloso, hermanos, entender que el sembrador, que representa la palabra, que es el Señor Jesucristo, ha venido y ha extendido una palabra y nos ha dejado una enseñanza muy clara con esta parábola que nos quiso dejar, para mostrarnos de que Él, por medio de su palabra, que es la palabra que hoy y cada día está llegando a sus corazones, esa palabra, Él la extiende, esa palabra. Es maravilloso entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que recibir esa palabra y que tengamos nuestra tierra preparada para que la tierra, cuando venga esa palabra, pueda entrar tan profundamente en nuestras vidas y pueda dar fruto, porque es lo que Dios espera, que nosotros como hijos de Dios demos frutos. Hoy yo sé que el Espíritu Santo les empezará a hablar y durante estos días les seguirá mostrando para que se pregunten ustedes qué clase de terrenos verdaderamente. Esto no se trata de oír, nunca se ha tratado de oír, se trata de hacer. Padre maravilloso, Santo de Israel, yo quiero darte gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas claramente a tu iglesia, Señor. Esta parábola, Señor, la hemos visto hasta en la escuelita dominical, la hemos podido recibir, la hemos podido mirar, pero siempre, Señor, pasan nuestras vidas desapercibidas, pero hoy has querido, Señor, volvernos a hablar a través de ella. Por favor, oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, ayude a corregir, Señor, todas esas cosas que a ti no te agradan, lo que está pasando en nuestras vidas que no te agrada a ti. Que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, si la semilla que tú has enviado, porque la palabra es una sola, Señor. Aquí el problema no está en la palabra, el problema está en el corazón, Señor, del hombre. El problema se encuentra en el corazón, Señor, un corazón endurecido, un corazón que está lleno de piedras, Señor, de afanes, de riquezas, pensando, Señor, en riquezas como el que cayó en los pedregales o en los espinos, Señor. Tú lo que quieres, Señor, la palabra es una sola, Señor, de que nosotros dispongamos nuestro corazón y podamos recibir esa palabra, y cuando recibamos esa palabra la podamos atrapar, Señor. Podamos atrapar esa palabra y poder atesorarla en nuestro corazón, Señor. Yo oro, Padre, para que tú, Señor, toque hoy los corazones, Señor, de tu iglesia, de tus hijos. Señor, para que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros, Señor, hemos estado, Señor, llevando, Señor, una vida, Señor, que a ti no te agrada. Prepara nuestra tierra, Señor, para que tu palabra pueda entrar, Señor, y poder dar frutos, Señor. Gracias yo te doy, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.